Un saludo a los amigos del canal y vamos a continuar estudiando el libro Meditaciones de Krishnamurti en el próximo pensamiento, página 18. Este es entiendo, si no me equivoco, el quinto pensamiento, junto con el prefacio. Vamos uno por uno y en esta oportunidad, y en este fragmento, Krishnamurti habla del cerebro, digamos, de si es posible tener un cerebro en un estado de silencio, por decirlo así, de quietud, lo cual tiene muchísimas implicancias. Eh, desde esta perspectiva, un cerebro silencioso implica que se suspende la interferencia del pasado, de la memoria, en la percepción de lo que es, en la percepción que ocurre de instante en instante. Se suspende a su vez también la actividad del yo, digamos, o esa fuente centralizada de percepción en el que siempre prima el interés propio. De algún modo, todos nuestros pensamientos y emociones están girando en torno a una insuficiencia personal porque nuestra actividad psicológica se fundamenta en una separación, en una fragmentación, en un estado de separación de la totalidad. Por lo tanto, la actividad psicológica gira en torno a ese centro de separación, por lo tanto de insuficiencia, temor, etcétera, ansiedad de poder, de placer, de seguridad. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras percepciones están centralizadas en torno a esa profunda insuficiencia que denominamos actividad egocéntrica, actividad personal. Entonces, todas nuestras experiencias, pensamientos, emociones giran, por decirlo así, magnéticamente en torno a ese centro, desde el cual justificamos nuestros pensamientos, palabras, que estamos fuertemente identificados con esos contenidos y están centralizados egocéntricamente en el centro de nuestro yo personal. Entonces, todas esas actividades o proyecciones mentales, emocionales, hacen que el cerebro siempre esté emitiendo pensamientos, digamos, esté proyectando sus contenidos en la percepción sensorial, en las relaciones humanas, con las cosas, las personas y las ideas. Entonces, explorar si existe la posibilidad de un cerebro silencioso es la ausencia de esa actividad egocéntrica. ¿Mm? Hay mucho implicado ahí. Un vivir, una percepción, un alcance radicalmente diferente, más allá de los límites del egocentrismo, más allá de los límites del personalismo, más allá de los límites del ego, la arrogancia, el yo, los miedos, temores, deseos, placeres, ansia, afán de seguridad, etcétera. Más allá de toda esa actividad egocéntrica, autocentrada, ¿cómo se puede explorar si esa actividad continua no se detiene? Lo que denominamos lo conocido, ¿cierto? Lo conocido, el fluir de lo conocido.
El fluir de lo conocido que abarca el presente, o sea, a medida, es que es desde el pasado que nosotros accedemos al presente y lo interpretamos en términos de pasado. O sea, no estamos directamente en contacto con lo que denominamos instante, presente, porque justamente esa actividad del cerebro está continuamente fluyendo y respondiendo, y eso genera lo que llamamos experiencia, que es una interpretación desde el pasado al presente y después registrado en la memoria. Entonces Krishnamurti pregunta si es posible que ese proceso se detenga, se suspenda en el cerebro, que haya un cerebro silencioso, un cerebro callado. Entonces que el cerebro de alguna manera acceda, por decirlo así, a una percepción directa más allá, por decirlo, de los alcances de la actividad, de lo conocido, ¿cierto? A una dimensión completamente diferente. ¿Mm? Vamos a explorar esto. Dice, la meditación consiste en averiguar si el cerebro, con todas sus actividades y experiencias, puede estar absolutamente callado. O sea, ahí está lo que veníamos examinando, ¿cierto? O sea, habrá posibilidad de que toda la actividad de la memoria, del pasado que nos condiciona, que estamos continuamente proyectando nuestras experiencias pasadas en el presente y al futuro, como una sombra, digamos, estamos moviéndonos dentro de los límites de lo conocido, de nuestro propio condicionamiento. ¿Puede ser ese proceso suspendido, por decirlo así? ¿Puede el cerebro permanecer silencioso sin esa actividad y entrar en una percepción completamente diferente, liberada de sus contenidos, de ese cúmulo de estructuras, de condicionamientos, de hábitos, de pensamiento, de complejos psicológicos, etcétera? O sea, dice la meditación es averiguar ese problema, digamos, encarar si eso es posible o no. Entonces, este problema es comprender el ruido mental, el condicionamiento, la memoria, las tendencias psicológicas. Pero antes de eso dice averiguar si el cerebro puede estar silencioso, o sea, más allá de todos esos condicionamientos. Cuando uno conoce a una persona, digamos, visto hacia afuera, que es más simple que visto hacia adentro, uno lo empieza a observar a esa persona, a conocer, y uno ve que tiene ciertos patrones, ciertas estructuras repetitivas. Actúa de cierta manera, tiene cierto carácter, cierto temperamento, más alegre, más triste, más disgustado, más molesto, más irritable. Uno ve que tiene ciertas propensiones, ciertas tendencias, cierta estructura. Ese es el pasado que uno ha acumulado. ¿M? Ciertas formas de pensar, ciertas formas de sentir, ciertas experiencias. Toda esa estructura que hemos acumulado somos nosotros mismos, ahora. Y Krishnamurti está preguntando si eso puede suspenderse en la actividad cerebral. ¿M?
y por lo tanto mental. Y dice, pero no forzado. O sea, como no forzar, coaccionar al cerebro para que se quede quieto con algún tipo de práctica meditativa, sino que, ahí empezamos con el tema de el practicante, la práctica, lo practicado, no forzado, porque en el momento en que se fuerza hay dualidad. O sea, si, como decir, un fragmento de la actividad de la mente, puede ser el centro yo, quiere forzar a todos los otros fragmentos de la mente a silenciarse, porque la mente está fragmentada, tiene diversos fragmentos. Entonces, y ahí surge el problema del conflicto, ¿no es cierto? Del centro del yo. El yo quiere estar en silencio, porque proyecta que va a estar en paz. Eso cuando uno va y practica desde el centro del yo cualquier cosa para estar en paz, para lograr la paz. ¿Mm? Pero ahí hay una dualidad. El yo y el resto de la actividad del pensamiento, el resto de los contenidos del pensar. ¿Ya? Y para Krishnamurti, la totalidad del pensamiento es lo mismo, incluido el centro del yo. Es un cúmulo centralizado de pensamientos que no es diferente al resto de los pensamientos, como cuando dice el observador el observado. Todo es pensamiento. Solo que hay un núcleo central que centraliza eso, y eso es el yo personal, que no es un núcleo de pensamiento, una autoimagen, una estructura con la cual nos identificamos y vamos arropando durante la vida, la vamos construyendo, un centro personal. Entonces dice, la entidad que dice, comillas, me gustaría tener experiencias maravillosas. ¿Quién quiere tener experiencias maravillosas? Yo, tú, todos queremos tener experiencias maravillosas. Por lo tanto, debo obligar al cerebro a que se aquiete. Entonces ahí empezamos entre el problema entre el yo y el no yo al interior de la mente, el conflicto interno. Entonces dice, el que genera ese, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Uno quiere, el yo funciona así, digamos, el yo mismo, el centro, dice, este pensamiento me gusta y este no, esta emoción me gusta y esta no, esto es agradable y esto es desagradable, este pensamiento filosófico me gusta y este no. Todos esos contenidos están dentro de la mente. Entonces la fragmentación está al interior de la mente, al interior del cerebro. Entonces lo que hay es un conflicto interno que no podemos comprender. Me gustaría tener experiencias maravillosas, por lo tanto, debo obligar al cerebro a que se aquiete. Entonces dice, no lo conseguirá nunca. ¿Mm? Siempre estará en conflicto consigo mismo, digamos. Eso es lo que plantea Krishnamurti. ¿Ah? En ese plano dual habrá un conflicto porque habrá otros fragmentos al interior de la mente que no permitirán eso. Generará un conflicto más profundo en la mente. ¿Ya? Habría que estudiarlo más de cerca. ¿Eh? Es como cuando uno dice soy flojo pero quiero ser activo, soy mentiroso pero quiero ser verdadero, o soy codicioso pero no quiero ser codicioso. Entonces me obligo a no ser codicioso y empiezo a practicar la generosidad
pero no comprendo la codicia, no comprendo por qué es la flojera, no comprendo, no me hago cargo de los contenidos, sino que superpongo otros contenidos para sustituirlo. Krishnamurti dice que eso genera una contradicción que según él es insalvable. ¿Ya? Y que de hecho la humanidad toda la vida ha intentado eh, modificar los contenidos de la mente, las religiones, los sistemas judiciales, pero de hecho nuestro comportamiento no mejora. Puede ser reprimido, pero no se transforma, no mejora en la realidad. Entonces, lo que propone Krishnamurti a continuación dice, pero, si empieza a observar, y ahí empieza el problema, la naturaleza de esa observación es diferente a la observación del yo y todo su pasado, todo su condicionamiento. Esa observación es de otra naturaleza, de otro carácter. Una observación no personal, que no pasa por el egocentrismo o el interés propio. Si empieza a observar, a escuchar, es un estado de apertura, de percepción, a indagar en todos los movimientos del pensamiento, en su condicionamiento, sus empeños, sus temores y placeres. Si observa cómo funciona el cerebro, entonces verá que éste se vuelve extraordinariamente sereno. Pero esa observación no es egocéntrica, no es personal. Este es el problema. Es la semilla del florecer del discernimiento, de la inteligencia, que no emerge de nuestro pasado, de nuestro condicionamiento. ¿Ya? Es de otra naturaleza esa observación. Si se quiere, es, como decir, espiritual o impersonal o no condicionada. No es otro contenido de la mente en conflicto con otro contenido de la mente. No es dualista. ¿Ya? Esa es esa observación que conduce a la meditación, al silencio, porque comprende, no porque reprime la actividad del cerebro. ¿Ah? Se observa cómo funciona el cerebro, cómo funciona, ¿no? Cómo emergen esos pensamientos, esas emociones, esos contenidos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, el tono con lo que nos referimos, el modo en que pensamos, todo ese movimiento, ese ruido mental, en esa observación directa, no dual, no prejuiciosa. Dice, entonces verá que éste se vuelve extraordinariamente sereno. O sea, ese mismo estado de observación serena el cerebro, según dice Krishnamurti. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo. Estado de percepción, de atención, no con vistas a un resultado, porque esa atención no busca un resultado en algún contenido de la mente, sino que ve a la mente como una totalidad, porque son todos los condicionamientos, sus empeños, sus temores, sus placeres, todo el funcionamiento cerebral, no un fragmento de lo que le gusta o lo que no le gusta, sino que la totalidad de la mente, la totalidad de los contenidos que operan en el cerebro. ¿Mm? Entonces dice, entonces verá que este se vuelve extraordinariamente sereno. Esa quietud no es la quietud del sueño, ¿ya? Ojo ahí. Esa quietud cerebral, o mental, supongamos que
se produce. No es que la persona esté dormida, o esté taciturna, o esté en un estado así que no percibe nada, está como durmiendo, soñando, durmiendo despierto, no, sino que está sumamente activa y por consiguiente en silencio. O sea, está diciendo que el más elevado estado de atención y percepción se da en el silencio. O sea, el cerebro está funcionando a su máxima capacidad, no a su mínima capacidad, que es el ruido. Más ruidoso, más conflictivo, más fragmentado, menos capacidad cerebral. Más silencioso, más capacidad cerebral. Un estado de percepción que no interfiere en la memoria, el pasado, accede directamente a la realidad, en toda su fuerza, en toda su percepción, en toda su intensidad. Está en tal nivel de intensidad que penetra en la realidad y la percibe directamente. ¿Mm? Sumamente activa, dice, ese estado de percepción. Entonces dice al final un gran dínamo, o sea, un motor eléctrico, digamos, un dínamo, que esté funcionando perfectamente apenas emite sonido. O sea, si ustedes han visto un motor que gira a enorme velocidad, apenas emite un pequeño zumbido, un sonido. Dice, solo hay ruido cuando hay fricción, cuando dos cosas están topando, en conflicto, rozando, topando. Lo que pasa con la conflictividad cerebral, la conflictividad de la actividad de la memoria, del pensamiento. Ahí hay ruido porque hay conflicto, hay fragmentación. Entonces, lo que está planteando acá es el emerger de esa observación silenciosa, sin opción, que conduce a un cerebro silencioso, a una mente silenciosa. Todo esto es un cambio radical, una revolución profunda en la mente, en el cerebro nuestro. ¿Mm? Que genera, digamos, una posibilidad de apertura de percepción insospechada para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo que conocemos es la actividad del pensamiento, la memoria, las experiencias que hemos tenido. Eso está dentro de las límites del pensamiento. No conocemos lo que hay más allá cuando el pensamiento está quieto. No sabemos qué hay más allá de lo conocido. Y aquí se nos dice que hay una posibilidad, un acceso a otra dimensión de la realidad cuando el cerebro esté en ese estado de quietud, activo a su máxima capacidad y cuando no hay conflicto interno, no hay fragmentación, no hay ruido. Y ahí se abre un campo de percepción que está más allá del yo personal o del ruido mental. Y Krishnamurti no habla mucho de lo que hay más allá, pero siempre habla del amor, la inteligencia, la compasión, cuestiones que por ahora no comprendemos, porque están más allá de la actividad del ruido mental. Podemos filosofar, podemos especular, decimos, hay estados integrados más allá de la mente personal. La filosofía esotérica dice, hay estados integrados más allá de la mente. Pero tenemos un problema que está aquí Krishnamurti señalando, que es averiguar si el cerebro puede estar silencioso, no proyectar los contenidos del pasado. Y eso implica conocimiento propio, observación, percepción, indagación, dice, meticulosamente, que ese florecer de la observación sea muy profundo y meticuloso en vistas a el silencio,
Y esa percepción hace el mundo, hace una dimensión diferente, un mundo de la realidad, no condicionado. Esto tiene muchas implicancias, ya podríamos estar 2 horas reflexionando sobre todas las aristas que tiene y no podemos estar tanto tiempo. ¿M? Así que es interesante ir viendo los distintos pensamientos, fragmentos y combinarlos, digamos, como lo que dijo en otros, cómo se puede combinar con lo que dijo en otras meditaciones, en otros fragmentos y se va armando un panorama más completo, digamos. Estos son pequeños fragmentos, así que muy interesante y para explorar. Eh, este es el propósito de este estudio, este canal, este tipo de exploración, de investigación, de observación, que finalmente algo de eso uno puede hacer, o sea, observar, darse cuenta. De pronto uno ve, por decirlo así, se da cuenta de ciertos pensamientos que cruzan por la mente. Eso le pasa a todo el mundo. Solo que esa indagación, esa percepción es muy intermitente. La mente está muy agitada, muy ocupada, muy identificada, pero sí a veces uno se da cuenta que van cruzando pensamientos por la mente, emociones, que uno tiene reacciones, por ejemplo, negativas, o se enoja, o se molesta. Uno se da cuenta un poco de ese movimiento, solo que es muy potente, muy fuerte, nos condiciona demasiado. Pero eso es lo que aquí propone Krishnamurti, empezar a observar, a escuchar, indagar, y que de alguna manera se encienda la observación de ese conocimiento de sí mismo. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a dejar hasta acá, les mando un saludo y nos encontramos en un próximo audio.